retornamos al interactivo de la orientación y bueno, es sábado y los sábados en Sol 106.5 son sábados de consulta. Por ende, en nuestro segmento de salud esta tarde nos acompaña nada más y nada menos que la dermatóloga, cirujana y tricóloga, la doctora Fanny Castillo está con nosotros. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Para mí un placer estar con ustedes aquí esta tarde. Qué bueno. El placer y el enriquecimiento será para todos nosotros, porque si bien es cierto en sábado de consultas, nosotros traemos nuestras dudas. También está el segmento exclusivo, que es la consulta de Marta, pero a veces nuestros oyentes, cuando están en la casa, y suelen llamar. Okay. Pero yo pienso también que realmente el tema de hoy, tú lo hiciste a propósito. A mí me encanta este tema de hoy. No, porque ella es la que sufre de eso. No, pero yo también consulto también, igual como quiera, no tenía que ver también. Bueno, yo lo hice en realidad. Hablen con el polvo de Sahara. Vamos a hablar de que producción hizo el tema en función de que esta semana se conmemora el Día Mundial de las Alergias. Claro. Entonces, sábado de consultas es esto. Vamos a hablar un poco y a poner en contexto a nuestros oyentes. Y mi primera pregunta, doctora, ¿qué son las alergias? Muy bien, esa pregunta es muy interesante porque todo el mundo habla de alergias, pero quizás no saben contexto qué es. Una alergia es básicamente una reacción o respuesta exagerada de nuestro sistema inmunológico ante sustancias que pudieran ser bien comunes y que le vamos a poner este nombre que es alergeno. Toda sustancia que es capaz de desencadenar una respuesta alérgica, entonces se conoce como un alergeno. Entonces, estos alergenos son sustancias del medio ambiente comunes, pero que son capaces de desencadenar en una persona común esta respuesta exagerada de nuestro sistema inmunológico. Entonces, ya obviamente cuando hablamos de una alergia estamos hablando de estos síntomas que aparecen tanto a nivel respiratorio, que son las más comunes, pero también a nivel cutáneo, la piel, desde rinitis, que esa es la más común. Sí, ustedes siempre andan con un pañuelo esas personas. Ajá, ustedes escuchan a algunas personas que dicen, no, él es muy alérgico. Es casi siempre una persona que sufre de rinitis. Y la rinitis es esta alergia, esta sensación de picor en la nariz, moqueo, y también a veces se acompaña de rinoconjuntivitis, que es la sensación de picor o rojez en los ojos. Estas personas, cada vez que hay cambio de medio ambiente, contacto con el polvo, o quizás fragancias, de una usted lo escucha, achú, 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 estornudando, el moqueo y rascándose los ojitos. Pero en este caso, esos son los tipos de alergia que existen, tipos de alergia. Bueno, esa es la más común, porque si no vamos en tipo hay más. Bueno, sería bueno porque a veces yo no la puedo identificar. Sí, cuando una persona tiene la rinitis, que es lo que más, como usted dice, común, uno es así, siempre está con algo, a un polvo, un olor, como decía. Y no sé si también hay una rinitis alimenticia. Claro, bueno, sí, hay alergias, o sea, hay alergias alimentarias, o sea, todo va a depender del tipo de alergeno que afecte. Por ejemplo, están las respiratorias, que dijimos, rinitis, pero también está el asma bronquial, que el asma tiene su componente muy respiratorio, pero que también es detonado por factores ambientales. Pero cuando hablamos de alergias que afectan la piel, estamos hablando de dermatitis atópica, que es una alergia muy común en niños, bueno, también en adultos, pero más en niños. Estamos hablando de las urticarias, que son esas ronchas que aparecen a veces en las personas luego de contacto con sustancias. Y bueno, vamos a ir detallando poquito a poquito cada una. Pero también están las dermatitis por contacto, que esas son las más comunes. Cuando tenemos contacto con una sustancia y la piel parece que se quema, se pone roja, y vamos a detallar eso. Pero también hay alergias alimentarias, alergias a medicamentos, que nosotros la conocemos como reacciones medicamentosas. Y también tenemos, a ver, dije las de contacto, que son la cutánea, las respiratorias, las alimenticias, las medicamentosas. Yo creo que por ahí va la cosa. Pero en el caso, a nivel dermatológico, esas que salen en la piel, porque hace ya mucho tiempo estamos cuidándonos la piel, estamos trabajando porque nos enseñaron a los que no somos dermatólogos que es el órgano más grande que tiene el cuerpo. Y sobre todo cuando ya uno va entrando en edad y es que empieza a utilizar que el colágeno y las cremitas. Las cremitas, correcto. Con relación a esto, con no solamente medicamentoso, sino de cosmético. ¿Cómo pudiese tratar? Porque a veces nos llevamos de los TikTok, de las redes sociales,
y porque ella usó esta marca para su piel, que le aclaró, nosotros usamos comprarla o optamos por comprarla. Ajá. Y se nos presenta un proceso. Bien, vamos, ya que mencionaste esa, voy a dar una pequeña intro para explicar qué tipo de alergia es y entonces cómo se puede manifestar. Las dermatitis por contacto básicamente son reacciones que tiene cualquier persona, eso puede ser cualquier persona, no di que no, que esa persona tiene que ser alérgica, no, cualquier persona, ante sustancias que pueden ser de dos tipos, o irritativas o producto de alergias crónicas. Y ahí yo voy a hacer la separación. Las irritativas es cuando tú tienes contacto con algo que puede ser un irritante suave. Voy a poner un ejemplo. Los irritantes suaves, el detergente con el que uno lava, con el que uno friega los platos. Correcto. Algunos jabones que son muy fuertes. Eso es un irritante suave, pero un irritante, vamos a decir, agresivo, el cloro, el amoníaco, todas esas cosas con lo que la gente hace limpieza fuerte, o por ejemplo el más común que quema la piel inmediatamente, que es el famoso, ácido del diablo, como ustedes lo han escuchado. Sí, correcto. Sí. Eso es un irritante fuerte, o sea, tiene contacto con la piel, quema. Los suaves o vamos a decir no tan fuertes, tú tienes contacto con ellos diariamente en 1, 2, 3 lavadas, tú poniéndote la mano al láser, no te pasa nada, pero tú sigues haciéndolo y eventualmente la piel va a comenzar a resecarse, a fisurarse, a ponerse oscura. Sí, cambia de color, se pone roja, luego se pone oscura, luego después se pone, o sea, la piel cambia. Y entonces, cuando hablamos de cosméticos, hay muchos cosméticos que no pueden dar dermatitis por contacto, desde el de las cejas, o sea, desde el rímel, y tú vas a ver que en cada localidad donde tú te pongas cualquiera de esos productos de maquillaje o cremas cosméticas, puede aparecer una alergia. Y lo interesante es que quizá a mucha gente le ha pasado que luego de contacto con una sustancia que puede ser que simplemente no era para su piel, 2, hizo alergia a alguno de los componentes, o 3, estuvo vencido, esa área comienza a ponérsele roja, le puede picar, las dermatitis por lo general pican mucho, eso es uno de los síntomas principales, son muy pruriginosas, y entonces se comienza a poner roja, pica, luego descama, y a veces, dependiendo qué tan, vamos a decir, fuerte fue la alergia, pueden aparecer hasta ampollas y la piel se puede fisurar o ulcerar. Entonces, sí hay que tener cuidado. No, hay productos que parecen sencillos, ¿verdad? Hay ingredientes como la aloe vera, no le va a hacer daño a nadie, eso calma, un agua termal, pero entonces cuando la gente comienza a usar cosas ya más formuladas y comienzan a usar, tú no sabes si tu tipo de piel aguanta ese producto o es para tu tipo de piel, entonces ahí comienzan a salir todas esas alergias. Uh-huh. Y la gente va, mire, me puse este producto y me dio alergia. Doctora, una pregunta. Uh-huh. Yo soy paciente, yo soy atópico, yo sufro de dermatitis atópica. Interesante. ¿Cómo? Yo he tenido toda mi vida usando cremas. Yo tengo desde que yo creo como 12 o 13 años usando las cremas. Yo quiero saber, yo no tengo, no se me nota tanto, pero yo todavía lo tengo, pero porque he trabajado mucho, pero ¿cómo, o sea, porque yo he escuchado que la dermatitis atópica tiene que ver con algo emocional. ¿Es eso cierto? ¿O también hay algo más genético que se desarrolla por alguna razón o causa? ¿Te puede explicarme eso? Claro, la dermatitis atópica es una condición donde de primera instancia tenemos sí una alteración en nuestra barrera cutánea, que eso no es algo que emocionalmente ocurre, sino que de forma hereditaria hay un vínculo con alergias respiratorias, o sea, hay un antecedente de mamá, papá, alguien en la familia asmática o de rinitis. Entonces, en la piel tú vienes con esta alteración de la filagrina, que es una proteína que básicamente se encarga de retener el agua. Y entonces tu piel, al ya no retener el agua, hay una pérdida de humedad, la piel está seca, comenzando por ahí. Entonces, la piel seca pica. Es el primer factor de la dermatitis atópica. Entonces, ahora, eso es una condición con la que tú naces. ¿Qué hace que la dermatitis o tú tengas crisis o brotes de dermatitis atópica? Y es que voy. Aunque hay que esclarecer que, ejemplo, yo era asmático.
En un momento ves. más, yo estaba más chiquito, pero pasé de asmático, o sea, de hacer las crisis, ajá. y como que me pasó para la piel, se podría decir. No sé cómo rayo, pero pasó. No, simplemente entonces cuando fuiste creciendo, entonces comenzaron a darse todos los otros factores ambientales o externos para que tú desarrollaras ya la crisis en la piel, porque tú al principio lo hiciste de forma respiratoria. Pero entonces en este caso tenemos que hay detonantes que pueden ser incluso las fragancias, que por eso uno siempre le dice a los pacientes atópicos, 0 fragancia, 0 jabón con olor, 0 perfumes a esos niños o adultos que la tienen. Pero también hablamos de los alimentos. A los niños atópicos muchas veces uno le sugiere a los padres, mira una lista de medicamentos, no darle esos medicamentos, no darle esos alimentos a los niños. Ajá. Porque pueden también detonar las crisis, como por ejemplo la berenjena, la fresa, el chocolate. Y hoy se sabe también que los lácteos que son proinflamatorios, cualquier dermatitis o inflamación en la piel pueden detonar alergias. Entonces la parte emocional, que fue ya lo último que me dijiste, sí, cada vez que estamos estresados o ansiosos, eso provoca también inflamación de la piel. Doctora, quiero que me aclare algo, porque justamente tengo la misma duda que Carlos. Se nos decía... Doctora, la consulta son ellos dos. No. Lo que pasa es que tengo personas que tienen la misma condición que Carlos, y estas personas me habían externado que vinieron así desde su madre, pero que su madre atravesó crisis emocionales y que por esta razón entonces tienen la condición. Pero ahora, al usted decir que eso es genético, que viene de factores X, ahora tengo una ligera confusión. Entonces, no es cierto que una dermatitis atópica es por crisis emocionales en el embarazo. No. Hay un componente que arrastra mamá o papá de manera genética que hace que la piel del bebé cuando nazca sea así, seca y con propensa entonces a estos brotes. Y cuando estamos en los tiempos de esas crisis o brotes, ¿cuáles son los pasos a seguir? O sea, ¿qué hacemos cuando ya se ha desarrollado en la piel? Bueno, en el caso de la dermatitis atópica, ¿verdad? Porque seguimos en el tema. Acaba de destacar que cuando comenzó con la dermatitis, a mí fue como una pequeña, o sea, fueron las articulaciones, como me salió como una ronchita, ahí, ¿verdad? En el brazo. Exacto. Primero fue ahí, después como que salió en las piernas, en la parte de la pierna, como que en la parte de las abajo. localizaciones clásicas. No, ese niño es raquiñoso. Hay que bañarlo con cun de amor. Mira, hubo un día que me sugirieron, dije, mira, bañate ponte avena. ¿Sí, okay? Yo dije, pero ¿cómo? Esas localizaciones que tú acabas de explicar son las clásicas de dermatitis atópica. Y en este caso, como primero mencioné lo de la barrera cutánea alterada, lo que debemos de es hidratar, intentar reparar esa barrera que está alterada. Y por eso él dice que siempre ha usado cremas, es cierto, pero cremas que son hidratantes o emolientes, con la finalidad de devolverle esa capa lipídica, esa hidratación que la piel de por sí ya no tiene. Entonces, claro, si hay crisis o brotes, los dermatólogos vamos a recetar medicamentos, vamos a decir cremas que puedan contener quizás corticosteroides o inhibidores de calcineurina, sustancias que van a disminuir la inflamación. O sea, la dermatitis atópica es muy común, o sea, es muy común en consulta, tanto niños o adultos, pero dependiendo de la gravedad también existen otras medidas. Y claro, siempre se le aconseja a los papás, en el caso de los niños, como mencioné, el tema de las fragancias, quizás alergenos que tengamos en casa, intentar quitar la humedad y también el tema de la alimentación, porque los colorantes también, que esos sí son uno de alergenos muy comunes, que cuando hacen las pruebas de alergia siempre los buscan. Entonces uno intenta a los niños, mira, los niños que comen mucha cosita, sí, me refiero a los merienda, chitos, todo eso tienen colorante por los colorantes y son desencadenantes también de alergias. Wow, doctora, ¿cómo saber si una reacción es alérgica o no? Bueno, mira, primero que todo, la clínica, la historia del paciente. O sea, cuando tú ves las lesiones y saber si el paciente estuvo o no expuesto a algo que le pudiera desencadenar. A veces es un poco difícil porque los pacientes lo niegan, ¿verdad? Y no siempre te dicen, no, yo no me he puesto nada. No, ni yo comí eso, no. Ni no. Pero tú sabes cuando tú ves la lesión. Y obviamente hay reacciones que son alérgicas
que el mismo paciente llega con el diagnóstico, mira doctora, yo me tomé este medicamento y hice esto, se me hinchó la cara, a mí me pasó una vez, Ay, sí. se me hinchó los labios, o hice tal cosa, me comí algo y esto. A veces no es tan fácil, a veces el paciente llega con urticaria y tú tienes que mandar a hacer análisis y ahí tú encuentras, mira, tú tienes esta infección de orina o una parasitosis, por eso tú estás haciendo urticaria. Tienes que tratar eso de base y la alergia desaparece, porque también a veces eso pasa. Pero también hay otros tipos de alergia que tú tienes que mandar a diagnosticar. Hay pruebas de alergia, están los parches, el prick test o incluso la IgE, que es una prueba que se hace en sangre, y los pacientes atópicos casi siempre la tienen Pues entonces, elevada. para identificar el tipo de alergia hay que hacer análisis. Sí, claro. Depende del tipo de alergia, uno manda a hacer análisis. Por ahí cosas que son muy clínicas y muy... Pero hay otras que tú tienes que identificar el detonante o quizás simplemente confirmar. Doctora, con su permiso, vamos claro. a cumplir con nuestros auspiciadores comerciales. Al regreso, Ok. vamos con nuestros oyentes que ya están en sintonía y muchas llamadas. Y continuamos con todas las curiosidades de este equipo. Adelante, Romer. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Retornamos a tu segmento favorito, la consulta de salud, donde tu consulta es gratis. Y el día de hoy les recordamos que estamos conversando con la dermatóloga y cirujana y tricóloga, la doctora Fanny Castillo, sobre alergias, clasificaciones o tipos de alergias, complicaciones y más. Bueno, Carlos tenía una consulta antes de irnos a la pausa. Yo quería consultar, ¿por qué al inicio, doctora, ejemplo, cuando Otra lo tenemos... Le vamos a otra- preguntar a la otra- doctora, le vamos a preguntar a la doctora dónde está su consultorio. Oíste, Carlos, el consultorio, sus redes. Vamos a consultar por pregunta. Pues sí, la pregunta era, doctora, ¿por qué al inicio, o sea, ya no me pasa ahora, porque como que yo estoy un poquito como dicen por ahí, o como dice el dominicano, ¿cómo se dice? Aplatanado, aclimatado. Aclimatado, o algo así, ¿me entiendes? Como que alentado. Como dicen por ahí. Entonces, ¿por qué al inicio, cuando yo voy para la playa, allá con la dermatitis, cuando está cuando está en brote, como que arde demasiado? Yo no sé si que el agua tiene algún componente que Es simple, tu piel está expuesta y está irritada, entonces imagínate. Todos los raquiñosos no quieren nada. Y mi mamá con me sal. quería meter cada rato para allá. Eso era una batalla cada rato que yo no quería meterme, pero después ya. Doctora, ¿qué tanto afecta una dermatitis o una alergia a la vida de una persona? O sea, ¿es algo meramente estético o tiene alguna otra afectación que usted haya identificado en la salud de la gente? Ay, mi niña, realmente afectan muchísimo, o sea, afecta la calidad de vida, tú no te lo puedes imaginar, porque si comenzamos a hablar de los pacientes atópicos, yo he tenido, por ejemplo, casos de atopía muy grave, donde no pueden dormir de noche por la picazón en todo el cuerpo, le pica el cuero cabelludo, se hacen llagas en el cuerpo de tanto rascarse, porque realmente les pica, o sea, es algo incontrolable. Y a veces cuando son niños, tú no le puedes decir, ay papi, déjate de rascar, porque no entienden. Y a veces esos pacientes, cuando no pueden atender en el colegio, no duermen de noche, le afecta muchísimo. Y también he conocido adultos que cada vez que le aumenta, por ejemplo, la carga laboral, el estrés, entonces la dermatitis se detona, aumenta, y entonces eso empeora y aumenta más el estrés, porque esa picazón inconsciente que tú te rascas de forma inconsciente, descontrolada, también te molesta. No es lo mismo que estamos todos tranquilos aquí, que de pronto alguien comience a rascarse la piel y tenga esa incomodidad y te desconcentra. Entonces, eso, imagínate, eso es en el caso de la dermatitis atópica, pero hay pacientes que tienen urticarias, que son crónicas y son espontáneas, que tú estás aquí tranquila a sí mismo y de forma espontánea la persona se llena de ronchas en el cuerpo entero. Y eso pica muchísimo también. Entonces, sí afectan. Esos pacientes, por lo regular, a veces hay que acompañarlos con psicología, porque tú le das también parte del tratamiento, pero hay cosas que no puedes prevenir. Por ejemplo, cómo valorar cuándo le van a ocurrir los brotes, en qué momento le va a pasar, y entonces tú no estás ahí. Ellos tienen que cómo responder a eso.
Y como los riesgos, cuando se hace la prueba, tanto en niños como en adultos, ¿hay algún riesgo con las pruebas? Como con la punción, con esto, dependiendo de qué tipo de alergia sea. No, son por lo regular controladas, son mínimas cantidades, bien diluidas, pero que si la persona es alérgica, su piel es capaz de dar la respuesta y incluso se clasifica de acuerdo se le da una puntuación de acuerdo a qué tan exagerada fue esa respuesta en la piel. Entonces ya tú sabes, mira, tú no puedes tener contacto con tal cosa. Entonces la persona tiene que cuidarse. Doctora, vivimos en un país muy tropical. O sea, fácilmente, como dicen por ahí, yo vivo donde tú vacacionas. Pero me gustaría saber, ¿existe como tal una alergia al sol? Porque he visto algunas personas que están normal, pero de repente cuando tienen una exposición al sol, tienden a ponérsele bolitas como si pareciera como una espinillita. ¿Eso es una reacción al sol o es una alergia per se? Mira, aunque parezca capcioso, pero sí existe. O sea, tenemos dermatitis fotosensibilizantes. Muchas de ellas, muchas de ellas a veces tienen que ver con, hay dos tipos. Una, que tú tienes contacto con una sustancia previa o tomas algún medicamento que cuando tú te expones al sol, entonces se desencadenan en ti esas reacciones. Pero también hay urticaria solar, o sea, las personas que le salen roncha cuando se exponen al sol y también cuando comienzan a sudar. Entonces, sí. En el caso de las personas que han trabajado bajo el sol por muchos años, ¿qué tipo de alergia pudiese desarrollarse? O podría ser que le salen pintas y esto, y hay muchas veces temores por lo que es el cáncer de la piel. No, bueno, las personas que trabajan en el sol, por ejemplo, los constructores o a veces ingenieros, yo a veces recibo ingenieros, tienen un fotodaño increíble, porque de tanto exponerse al sol, la piel, o sea, el sol va degenerando las fibras de colágeno, hace que la piel envejezca más rápido y comienzan a aparecer todas las manchas. Los léntigos, que son lo que la gente dice, ay, esas manchas son de viejo, no necesariamente son de viejo, hay gente joven que comienzan a salirle toda su manchita en los brazos y en las piernas. La misma mancha que salen, como que he notado a las personas que son bien claras de piel. Exacto, pero también, como usted dice, está el riesgo de desarrollar cáncer de piel. Doctora, ¿hay relación entre el estrés y alergias? Claro que sí. O sea, como mencioné anteriormente, hay dermatitis que pueden ser detonadas por situaciones estresantes. No necesariamente el estrés es el agente causal. Su agente causal puede ser inmunológico, siempre es inmunológico, casi siempre, pero el detonante de que esa alergia ocurra en el momento, sí, puede ser el estrés. Doctora, ¿qué recomendaciones tiene específicamente para las afecciones que son en el cuero cabelludo? Yo personalmente he batallado con eso y me salía específicamente como aquí, y es lo que usted dice. Ustedes ven que yo no soy la única doctora. Tienen tres pacientes. Claro. Okay. No, y es difícil porque, por ejemplo, cuando yo usaba el pelo rizo, que yo siento que, por ejemplo, el exceso de gel, de productos, tal vez. O sea, ya no te vamos a ver con el pelo ya curly. Ustedes saben, ya es otro tema. Bueno, el punto es que el exceso de productos, pero también yo siento que a veces cuando yo usaba, dije, mis mascarillas naturales, como que cosas específicas tal vez, pudieron generar una reacción, y me gustaría que usted nos arroje un poco de luz sobre qué hacer y qué no hacer cuando tenemos una afección específicamente en el cuero cabelludo. Bien, cuando tú hablabas de que te salía esas lesiones ahí en la orillita, de seguro te referías a una dermatitis seborreica, que es lo que muchas veces la gente conoce como caspa. Es igual, dermatitis, inflamación de la piel. No necesariamente, esto no es alergia, ya es otro cuadro muy aparte, pero sí es importante saber que cuando las personas tienen cualquier afección en el cuero cabelludo, el estar colocándose productos, ya sean de origen químico o natural, porque aquí la gente confía mucho en las mascarillas naturales, en los productos naturales, ponte tal aceite, ven, cógete aguacate y póntelo en con el huevo, pelo. exacto, con huevo y un guineo maduro. Échale al champú ajo y échale cebolla, pastillas anticonceptivas y todo lo demás. Si tú tienes vitamina E, le echa un poquito. Si ustedes quieren saber de remedio natural, escríbanle a Marta. El punto es que la gente suele hacer esas cosas y pudieran ser
irritantes, o sea, y más si tú tienes ya una afección en el cuero cabelludo, que no es que tu cuero cabelludo está sano. Entonces, sí, lo ideal es no inventar. A veces la gente cuestiona mucho por qué nosotros decimos no te coloques productos caseros en la piel o en el cuero cabelludo, pero realmente, y la gente ahora tiene mucho miedo y se vuelve escéptico a las cosas químicas, pero es que un producto químico ya fue elaborado y probado para que fuera capaz de, vamos a decir, lograr un resultado sin generar alergias, justamente. Cuando tú consigues un aceite y comienzas a echarle tú de forma particular ramitas y cositas y esto y aquí y allá, tú no sabes si esa concentración es la adecuada, si es realmente efectivo. Entonces ahí es que surgen los problemas. Bueno, precisamente es interesante porque tú sabes que la doctora Fanny es dermatóloga, cirujana, tricóloga. Es muy... es buenísimo. Con relación a la pregunta de Juliana y el exceso de producto en el cuero cabelludo, ¿qué decir, doctora? ¿Cómo se inicia una alopecia AAC, centrífuga central? Si comienza por un exceso exacto, alopecia central centrífuga. Centrífuga. Si comienza por un exceso de producto, puede ser no químico, no natural. Si comienza así, o hay algo que tenga que ver con tu sistema inmune. Fíjense, este tipo de alopecia particularmente llama mucho la atención porque se comenzó a diagnosticar en pacientes de raza negra. O sea, ese tipo de alopecia no se diagnostica comúnmente en persona blanca, y ahora explico por qué. Porque las pacientes de vamos a decir, de color, que tienen el pelo, el rizo muy fuerte o el pelo afro, se lo querían laciar, querían tener el pelo lacio. Y usaban dos cosas. Uno, los desrizados. Que antes ustedes saben que eran fuertísimos, que ahora siguen siendo fuertes, pero le han bajado un poquito. Y le cambiaron el nombre. Exacto, y le han cambiado el nombre, ahora se llaman botox, cirugía capilar, queratina. No, pero eso hace más daño también, esos botox, esa queratina. Entonces, y cuando tú ves el olor que te pone, mira, formol. Yo salí de un salón porque el olor no lo podía aguantar. Y entonces ese era el primer paso, que era un irritante muy fuerte. Y conozco mucha gente que me ha dicho que en su juventud, quizá no de nuestra generación, pero que en su juventud me decían, a mí me quemaron la cabeza, me quemaron el pelo y se me cayó todo el pelo porque a mí un día me pusieron tal cosa, yo me derricé y eso. Ahí comenzamos con la primera. Pero la segunda que hacían en ese tiempo eran unos peines calientes porque querían laciarse el pelo. Entonces, ¿qué pasa? La chica de pelo afro tiene que sufrir más para laciarse el pelo. No, hay honestidad. Tiene que sufrir más porque uno, la meten en un secador a durar muchísimo tiempo en el secador. Caliente. Y ese secador, esos rolos, están vinculados con el desarrollo de alopecia central centrífuga hoy en día. La gente, por lo regular, perdón, que no cunde el pánico. La gente Estoy frita. No. Estoy frita. Oigan lo que pasa. No es exactamente hacerte el rolo. El rolo no es el problema. Tú te puedes hacer tu rolo. El problema es que te ponen en el secador. Si ustedes se fijan que ustedes tienen que cubrirse las orejas, porque es que ustedes no aguantan el calor, ¿verdad? Exacto. Y si usted no aguanta el calor en las orejas, ¿qué le deja dicho que usted está aguantando ese calor en el cuero cabelludo? Fíjese, ¿dónde que aparece la alopecia central centrífuga? En el centro. Aquí. ¿Y a dónde que te está dando todo el caliente del secador? Aquí. Carlos no Entonces, yo te hacen el rolo bien apretadito, porque recuerda, mientras más apretadito mejor. Te queda bien entericadito. El fuego, mientras más caliente mejor, y mientras más tú dure mejor, porque así es que te queda bien. Entonces, nosotros no lo podemos decir a una población que ya está acostumbrada, que es de nosotros, los rolos son de nosotros. Di que, ay, no te hagas rolo, porque todo el mundo, ay, no. Pero, si tú te vas a hacer los rolos, que es lo que yo les recomiendo a todas mis pacientes, mira, vamos a poner la temperatura no más de 40 grados. Yo sé que tú vas a pelear con la del salón porque ella no va a querer bajarte el secador, pero tienes que hacerlo porque tú tienes que proteger tu piel y tu cuero cabelludo. Mucha gente me llega, doctora, me duele el cuero cabelludo, doctora, me pica el cuero cabelludo. Hay gente con rosácea en cuero cabelludo. Wow. ¿Y cómo
tú le dices a una persona, mira, no te agarrolo, o no entra el secador, o no te detinte, o no te desriza, te desriza el pelo. Sí, bueno, sí. Entonces, ahí es que surgía la alopecia central centrífuga. También Y los hoy en tintes día, hacen mucho daño. No tanto como Como lo el- otro que el- acabo el de alisado, mencionar. correcto. Exacto, como eso, pero al final un conjunto de procedimientos químicos acumulados van a crear más daño. más todo se caliente. Entonces, tú te quieres dar tinte, tú te quieres derizar el pelo, tú te Doctora, quieres y es todo. cada 3 meses, porque cuando nos veíamos ese crecimiento, crecimiento. hay que bajarse eso. De una vez, entonces una esclavitud. Exacto. Entonces, hoy en día yo estoy recibiendo muchas pacientes con alopecia central centrífuga jóvenes. ¿Qué? Jóvenes. Y cuando yo le pregunto, jóvenes me refiero, estamos hablando de 20 y pico, 30 y pico. Y yo, Ay, de mi no, lo edad, que pasa doctora. es que yo me paso o el alisado o la cirugía capilar cada mes y medio. Y después la Sí, plancha. Y me dicen, no, porque es que la del salón me dice que cada mes y medio yo tengo que... Porque si no se me va a No, partir pero el pelo. a esa que le está diciendo eso a la doctora la están engañando. Porque No, yo pero es tengo que son una muchas persona que se la pacientes. hizo y le dijeron que era a los 6 meses. No, mucha gente, no, depende de la textura del pelo, porque es que Exacto. si tu pelo es bien rizo, te dicen, y es cierto, el pelo de 2 texturas es más frágil, Sí, más fácil ahí. para romperse. 3A, 3B, 3C, No, 4A. Marta es especialista en pelo. No, Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Porque sí hay un diagnóstico de que luego que muere el folículo, a menos que tú te hagas una cirugía, pero para evitar que se siga cayendo el pelo. Te estoy diciendo que yo es si especialista. ya la persona está diagnosticada con eso, con ese diagnóstico que usted me dijo. Ajá. Mira, lo primero es que tenemos que frenar la reacción inflamatoria que está ocurriendo de manera local. Perdón, doctora, tenemos un contacto. Vamos a ver ok, qué tiene. ok. Ven, adelante. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, Primitiva, un abrazo para este gran equipo. Gracias, Saludos. Primitiva. Desde la Romana. Adelante con su Amén. inquietud. Eso faltaba y usted lo completó para la invitación. Ustedes y el pueblo dominicano. Bueno, ustedes están hablando y yo me siento, o sea, como representada y de la mayoría de las mujeres en todo lo que ustedes están tratando con relación al pelo. Los hombres, gracias a los hombres que no tienen que pasar por eso. Yo me imagino que hay muchas mujeres. Gracias a Dios, no, tú no ves. Gracias a Dios, no. Se cayó. Se cayó. Vamos, se cayó. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Saludos, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Estamos bien, Santo caballero. Domingo Este. Adelante con su inquietud, caballero, para la doctora. No, es solamente saber cuáles serían las formas en que más o menos pudiera comportarse el cuerpo en un hombre de 74 años. O sea, si tiene una alergia, usted dice. No, me refiero a cositas que a veces ocurren que uno dice, pero yo no tengo por qué sentirme, por ejemplo, como el cuerpo pesado, o un día medio mareado, o algo que uno sabe que no es propio de uno. Ok. Así mismo con algunas veces, algunos picores raros y eso, que si eso se debe a la edad. Vamos entonces a unir la pregunta del caballero con esta. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Acá Se yo. cortó, pero aquí tenemos otra. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Es mi llamada que Se cayó. Yo cortó. voy rapidito. Entonces, La pregunta primitiva, que casi estamos cerrando. Bueno, doctora, ¿usted no cree que, dos preguntas, ¿usted no cree que hay muchas mujeres, sobre todo las que trabajan, que tienen que ir con el cabello bien presentado, que estén malas de los nervios? Y si uno, yo me tengo que entregar con trapo, toalla, el cuerpo. que ella tiene que estregarse el cuerpo con trapo. Entonces ahí Ok. tenemos 3 preguntas. La del Ok. señor, De vamos a 74 responderla ahí mismo. Vamos a ver, la del señor es si él se siente decaído, que creo que fue lo que él Decaído, mencionó. con picor. Y con picor en la piel, casi siempre, luego de que nosotros comenzamos a envejecer, ¿verdad? También envejece la piel y envejece el pelo. Y entonces la piel comienza a perder también esa hidratación y ese colágeno natural y por lo tanto debemos de hidratar. Muchas personas mayores siempre me llegan con la piel muy seca, entonces yo les recomendaría que se hidrate su piel para que no sienta ese picor. Obviamente si se siente decaído hay que valorar si él tiene su vitamina D normal, o sea, y su colesterol, todas sus
O sea, todos esos detalles, ¿verdad? Tiene que ir al médico, ese paciente. Exacto. La primitiva. Primitiva. Ay, primitiva, te entiendo tanto. Es difícil en este país donde tú tienes que ir a la oficina y al banco bien representable y tienes que andar on point todos los días, de lunes a viernes. Entonces, sí es complejo. Fuera lindo que en nuestro país, donde tenemos una textura rizada casi todas, pudiéramos llevar nuestro pelo natural y libre sin que fuéramos juzgadas por nuestro tipo de cabello. Sí. Yo creo que eso hubiera sido, o sea, fuera lo ideal, porque el estar esclavizada a un salón, no necesariamente porque te guste, porque hay mucha gente que lo hacen por necesidad. Sí. Vive... Y luego el tubo y la semana entera. Ay, sí. Doctora, y la última pregunta es que ella se baña con un trapo. No se puede restregar la piel, es con las manos que nos debemos de bañar. Las manos. Finalmente, así es. Finalmente, doctora, pues me está haciendo Romer más señal que un DGC. DGC, quítense de los semáforos que están prendidos, por favor. Sus redes sociales, ¿dónde podemos contactarla? Todos los que tienen consulta, ahí va. Bien, me pueden encontrar en ISA Grupo Dermatológico, ahí es donde laboro. También me pueden encontrar en Redérmica. Y eso es aquí en el Distrito Nacional y en Skin Wellness Center en San Cristóbal. ¿Cómo, doctora? Pues ya lo sabe. Bueno, señores, gracias, doctora, por acompañarnos en esta entrega de Estado de Consulta. A ustedes, mantengan el dial 106.5 FM con toda la gama de programas que tienen para ustedes, los productores y esta emisora. Y recordarles que nos reencontramos el próximo sábado en otra entrega de el Interactivo de la Orientación, a través de la más interactiva Sol 106.5 FM. Bye, bye, Romer. Sol 106.5, la